Good afternoon, everyone. Welcome to our 30th class of this basic English course. ¿Me escuchan ahí? Oh, I can't hear you guys. Give me a sec. No los escucho. Denme un segundo que el problema lo tengo yo aquí. Mhm. Ok, ¿me escuchan ahí? Yes, teacher. Good afternoon. Okay, perfect. Good afternoon. Good afternoon. So, today we have a special class. We have a special class because we're going to talk about a special topic. A special topic. But first, we are going to review our homework. We have one homework pending. So, we're going to review that homework and then we are going to enter to Unit 14. Um, Recuerden que tienen la práctica en la plataforma para que puedan ponerse al día. Tienen hasta hoy, hasta antes de la medianoche. En el día de mañana, en algún punto del día de mañana, probablemente en la tarde, va a estar disponible su nueva práctica que va a tener el tema de hoy incluido. Así que muy importante, muy importante. Entonces, déjenme yo compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Okay, so let me see. Okay. Okay, so our first homework was about a text. You had to read this text and answer the following questions. Okay, este es el texto, ¿verdad? ¿Lo pueden ver ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so a tour of Yes. Palermo. Yes. Thank you. A tour of Palermo, Buenos Aires. Buenos Aires. Entonces, la idea era que leyeran este texto y que luego entonces respondieran esto que está aquí. Entonces, vamos a hacer algo rapidito. Vamos primero a ver las respuestas y luego entonces vamos a aleatoriamente sortear estos textos. Ok, entonces la primera nos dice seahorses. El mandato es read the information in the guide. Where can you? Lee la información en la guía. ¿Dónde tú puedes? Where can you see horses? Where can you look at the sky? Where can you see many types of plants? Where can you find a statue of a writer? Where can you see some art? Okay, so number one, where can you see horses? Where can you see horses? Ismael, tell me, Ismael. Bien, Mi respuesta es Campo Argentina del Polo. Muy bien, Campo Argentina del Polo is correct. Number two, where can you look at the sky, Tracy? Yes, teacher. Yes, teacher. Galileo Galilei Planetarium. Okay, Galileo Galilei Planetarium, nice. Number three, where can you see many types of plants? Let's see, Ana Maria. Japanese garden. Japanese gardens. Japanese gardens. Excellent. Number four, where can you find a statue of a writer? Of a writer. Catherine Rodriguez. Dígame. Catherine, ¿me escucha? Nosotros no le escuchamos a usted, Catherine. Sorry, teacher, estaba hablando. con mute. The art musician. Esa es la número 4. Find a statue. Sorry. The Spanish monument. The Spanish monument. Are you sure? The Spanish monument? It's a statue. Okay. Tell me, Ismael.
Por favor, si ya Por favor, si ya la tengo correcta. ¿Cómo se habla de estatua? Yo tengo Sarmiento. Sarmiento. Statue of Domingo Faustino Sarmiento. A ver, A ver, no, the Spanish Monument. Usted tiene también el Spanish Monument. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien tiene algo diferente aparte del Spanish Monument? ¿Puede abrir su micrófono y decirme? Yo. Yes, teacher. Ok, hay muchos yo ahí, ok. ¿Quién dijo yo? Yo. Bertilia. Dígame, Bertilla. Tracy. Argentina. Yo tengo estatua Domingo Faustino Sarmiento. Bien, Statue of Domingo Faustino Sarmiento. Cuarto. Esa sería la respuesta. Lo vamos a ver ahora. Y por último, where can you see some art? Where can you see some art? Dígame, Bertilia, where can you see some art? Tengo The Art Museum. Okay, the Art Museum. The Art Museum. Okay. Ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 6 texts. Ok, tenemos aquí 6 textos, 6 personas que levanten la mano, las primeras 6 personas, para asignarle uno cualquiera. Usted lo estudió, se lo sabe, lo leyó, tiene una idea. Vamos a ver dónde están los valientes o las valientes. Ok, 2 personas más. 2 personas más que estén en cola ahí. 2 personas más. Ok, Yanni. Ok, dejen la mano levantada, no la bajen. Tracy, le toca The Art Museum. Let's go. The Art Museum. The Art Museum. Why not start at Malva? The Art Museum on Avenue Figueroa Corte. There are some fantastic sculptures. Ay, perdón, teacher. Sculptures. I see, teacher. Sculptures. Fantastic sculptures. And paintings there. And paint is there. Ok, muy bien. Why not start at Malva, the Art Museum on Avenida Figueroa Alcorta. There are some fantastic sculptures and paintings there. Muy bien. Number 2 now goes to Ismael. Tell me, Ismael, Japanese gardens. Estaba corriendo a esa, pero nada. Vamos. Next, walk up to the park, turn left, and get a taste of Japan in Argentina. And you can visit the Japanese garden and see about se me olvidó el 150 en inglés, anótemelo por ahí. Okay, 150. 115 are different types of plants from Japan. Don't forget to taste some Japanese tea before you leave. Okay, very well. Japanese gardens. Next, walk up to the park, turn left, and get a taste of Japan in Argentina. You can visit the Japanese gardens and see about 150 different types of plants from Japan. Don't forget to taste some Japanese tea before you leave. Ok, basado en la clase que vimos el lunes, ¿qué significa walk up? Esta expresión que está aquí. Walk up. El que se la sepa puede abrir su micrófono. Caminar. ¿Cómo? ¿A qué habló ahí? Caminar hacia arriba. Muy bien, caminar hacia arriba. On the park, turn left, and get a taste. ¿Qué significa taste? Taste. Hay un jueguito que dice tasty. Taste. Dígame, Ismael, taste. Probar, teacher. Perdón, hablé sin okay. Probar. Porque la taste es probar. Okay, you can visit Japanese gardens and see about, okay. Don't forget to taste some Japanese tea before you leave. Okay, vamos con el siguiente. The Spanish Monument.
The Spanish Monument. Catherine Rodriguez Peña, the Spanish Monument. Okay. Okay. The Spanish monument across the park from the planetarium. You can see the Spanish monument. It's whole state Statue. statue. Ay, perdón, yo no sé nombres. It's a gift from the Spanish people to the Argentinian people. Okay, muy bien. The Spanish Monument across the park from the planetarium. You can see the Spanish Monument. It's a huge statue. It's a gift from the Spanish people to the Argentinian people. Okay, entonces tenemos aquí. It's a huge statue. Huge. ¿Alguien sabe lo que significa huge? ¿Lo ha visto por ahí? Gigante, teacher, como algo enorme. Yes, exactly. Tenemos big, que es algo grande, pero huge es más grande todavía. Es algo enorme. Muy bien. ¿Y qué es un gift? Regalo. Yes, un regalo, gift. Muy bien. Seguimos con Galileo Galilei Planetarium. Let's see. Gianni, adelante. Gianni, no lo escuchamos. Si está, ok, ahora sí. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Porque me metí a una cosa que no era. Está bien. Galileo Galilei me toca. Yes. Then turn right on Avenida Sarmiento and head over to the Galileo Galilei Planetarium. There you can see a piece of rock from the moon. There's a telescope. No sé cómo se pronuncia esa. Telescope. You can Telescope. look- Así mismo, telescope. Okay. Telescope. You can look at the sky through two. Ok, muy bien. Entonces tenemos aquí Galileo Galilei Planetarium. Then turn right on Avenida Sarmiento and head over to the Galileo Galilei Planetarium. There you can see a piece of rock from the moon. There's a telescope you can look at the sky through to. Ok, so tenemos aquí esa expresión que es un phrasal verb. Head over. ¿Alguien buscó qué significa head over? Ve hacia teacher. Ok, dirígete a, muy bien. Head over. Entonces, eso es un phrasal, es un phrasal verb que vamos a ver más adelante, nos permite expresar la idea de que alguien se dirija hacia. Dirígete a. Head over to the park. Head over to La Sirena, for example. There you can see a piece of rock from the moon. Piece es una pieza, ¿verdad? See a piece sería como un pedazo de roca de la luna. Moon es luna, ¿verdad? There is a telescope you can look at the sky through, ¿verdad? El sky es el cielo que podemos ver. Sky, el cielo que podemos ver. Y through significa a través, es decir, hay un telescopio a través del cual puedes ver el cielo también. Muy bien, seguimos con, nos queda Ana María y Katie. Ana María, Statue of Domingo Faustino Sarmiento. ¿Me escucha, Ana María? Ana María. Sí, yes, teacher. Ahora sí. Pero me sale que yo soy la 6. Yo estaba practicando la número 6. Está apretando la 6. Tiene el chivo con la 6. ¿Está bien? Diga la 6.
pero primero no va a las 5. No se preocupe que el orden aquí no afecta el resultado final. Dele para allá. Okay. Campo Argentina Polo. Enter tour at the Campo Argentina del Polo. That's where people play sport polo on horseback. The biggest polo competition in the world takes place there. Ok, muy bien. Entonces tenemos Campo Argentina del Polo, End Your Tour at the Campo Argentino del Polo. That's where people play a sport named polo on horseback. The biggest polo competition in the world takes place there. Muy bien. Aquí tenemos horseback. ¿Qué significaría horseback? ¿Quién lo buscó? Dígame yo, Annie. A caballo. Muy bien, a caballo. Según lo que me salió. Yes, horseback es a caballo. Muy bien, luego dice aquí the biggest. Eso no lo hemos visto todavía. Esto es un adjetivo superlativo que significa el más grande. La más grande competencia de polo del mundo tiene lugar allá en Argentina. Ok, terminamos con Katie. Katie, Statue of Domingo Faustino Sarmiento. ¿Me escucha, Katie? Yes. Okay, go ahead. Children, another biggest state. The statue of Santo Domingo Faustino Sarmiento. He was a writer and president of Argentina. Agustin Rodin, a famous French artist, made it stand. Okay, very well. Turn right to see another big statue. That's the statue of Domingo Faustino Sarmiento. He was a writer and a president of Argentina. Auguste Rodin, a famous French artist, made the statue. En el caso de la palabra artista, los americanos normalmente cambian la T de esta palabra y la pronuncian como una R. Entonces, en vez de decir artist, sería artist. Artist, ¿ok? Artist. ¿Alguna duda con respecto a estos cortos textos? No, ok. Vamos a continuar. La otra tarea era con respecto a este ejercicio en el que debemos de completar los espacios en blanco utilizando las preguntas que teníamos aquí arriba. Iniciamos con excuse me, can you help me? Sure. Katie aquí en Tom. Vamos a ver. Ok, tenemos Joanny, Tracy Smell. Iniciamos con Joanny. Katie aquí, Joanny. Se queda levantada, apretar bien. Is there a restroom around Very here? well. Is there a restroom around here? ¿Y qué dice la respuesta, Joanny? Yeah, there is in the supermarket on West Street. On West Street. Well, yes, there is. It's in the supermarket on West Street. Okay. Luego volvemos con Tom. Tell me, Tracy. Tom. Where on West Street? It's on the corner of West Street and 3rd Avenue. Okay, we're on West Street. It's on the corner of West Street and 3rd Avenue. Luego seguimos con Tom otra vez. Vamos a ver, alguien que haya participado. Dígame, Teresa. Okay, teacher. Dice it's on the corner of West Street and the 3rd Avenue next to the Chinese restaurant. Ok, la respuesta aquí también, Teresa, esta de aquí. La última. La que dice woman aquí. Yes, that's right. Esta de aquí. Oh. Yes, that's right. It's right next to the Chinese restaurant. Very well. Thanks you. Ok, thanks a lot. Esta. Yeah. Okay. Thanks a lot. Bien, you're welcome.
Entonces aquí tenemos next to the Chinese restaurant, ¿verdad? Con esa entonación de pregunta. Next to the Chinese restaurant. Yes, that's right. It's right next to the Chinese restaurant. Thanks a lot. You're welcome. Muy bien, con respecto a estos ejercicios, ¿hay alguna duda? Ok, si no hay ninguna duda, pues vamos a continuar con nuestra interesante clase de hoy. Unit 14. I had a good time. I had a good time. La pasé bien. I had a good time. Muy bien. Antes de entrar aquí, bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a estar hablando del pasado simple. Eso sí lo puedo preguntar. Solo el pasado simple. ¿Qué es el pasado simple en inglés? ¿Quién lo investigó? Dígame, Bertilia. Pues sin querer. Sin querer, ¿eh? Ok, ¿alguien más? Dígame yo. Oh, se van y vienen. Dígame, Yani. El pasado simple es un evento, es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones o eventos que ocurrieron y finalizaron en un momento específico del pasado. Exactamente. El pasado simple es un tiempo verbal que utilizamos para hablar de que una acción ocurrió en el pasado y quedó completa. Terminó. Inició y terminó en el pasado. Inició y terminó en el pasado. Eso es el pasado simple, ¿ok? Entonces, hasta ahora hemos visto lo siguiente. Hasta ahora hemos visto el presente simple. ¿Quién me dice una oración en presente simple de un pronto ahí? Ustedes ya saben. Una oración en presente simple. Tell me, Tracy. Present simple es I work every day. Wow, you read my mind. Usted leyó mi mente. Esa misma tenía yo. I work every day. Muy bien. Presente continuo. Oh, me falta algo aquí. Continuous. Katie, tell me a sentence in present continuous. I'm not sure, teacher, but I think I brush my teeth every day. I brush my teeth every day es presente simple también. Habla la boca. Teacher. Sorry. Ok, ¿alguien más? Dígame, Catherine Rodríguez Peña. Teacher, porque usted dice mi apellido completo. I'm going to the park. I'm going to the park. Ok, muy bien. Esta oración está en presente continuo utilizando el going. Muy bien. Y future simple. ¿Cómo diríamos una oración en futuro? Vamos a ver, que también lo vimos usando going to. Dígame, Katie. Sería I will go to the park. Eso es presente, eso es futuro simple, ¿verdad? Pero no hemos visto will todavía. Tiene que ser con going to. I'm going to the park. Esta es presente continuo. No, Es presente continuo. Lo siento. Lo intenté. Este going to está bien. Yo creo que aquí ese está el detalle. Vamos a explicar algo rapidito aquí.
¿Alguien tiene una idea? Dígame, Joanny, ¿cómo sería para diferenciar el presente continuo con going to, ¿verdad? Porque estamos usando aquí el verbo going, ¿verdad? Entonces sería ahí I went to the park. No, no tampoco. Vamos a ver si alguien acierta. Dígame, Tracy. Ya, teacher, yo le digo, teacher. To go, por ejemplo. Exacto. Sorry. Muy bien. I am going I am going to go to the cinema. Bien. Vamos a explicar algo que va a ser muy útil aquí. I am going to go to the cinema. Ustedes dicen, bueno, teacher, lo que pasa es que aquí vemos going to y eso nos confundió. No fui yo que elegí la oración, pero lo hizo correctamente. Si logran darse cuenta, el presente continuo puede ser también I am working at the moment, etc. Pero cuando tenemos que utilizar el go en presente continuo, se parece mucho al futuro de going to. Pero este going que está aquí no es igual que este going to que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Cuando utilizamos la oración I am going en el sentido de presente continuo, después del going tenemos una referencia a un sustantivo. Mientras que cuando estamos utilizando el going to de futuro, tiene después del going to un verbo. Así yo puedo diferenciar una oración con going to de presente continuo de going to en futuro. Este dilema yo solamente lo voy a tener cuando esté utilizando el going en presente continuo. Con los demás verbos, I am working at the moment, she's driving her car right now. Fíjense que no tengo ninguna duda aquí. Es solamente cuando utilice going. Entonces, para futuras referencias, que lo vamos a ver otra vez, recuerden, lo que me diferencia el going del going to es que después del going to, sí o sí, va a haber un verbo en su forma base. Mientras que después del going de presente continuo, voy a tener una referencia a un lugar o un sustantivo. I'm going to the park, I'm going to the movies. Todo eso es presente continuo. ¿Se entendió eso ahí? Yes, teacher. Si cogen ese tip, tienen un tip que les va a ayudar siempre, ¿ok? Donde quiera que usted llegue con ese tip, usted va a matar, porque usted no se va a confundir. La confusión del siglo, del going to para uno, going to para otro, es ese. ¿Ok? Ahí usted lo resuelve. Y si le aparece un examen que pueda aparecer, de un examen mío, pues ya usted sabe, ahí tiene el detalle. Entonces, hemos visto present simple, ¿verdad? Present continuous, let me change the color to another color. Present simple, dígame Bertilia. No, teacher. Me quedó levantado. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más antes de ver el pasado, porque quiero que esto quede claro. Entonces, tenemos aquí present simple, present continuous o present progressive y future simple. Presente simple, que ya lo vimos, present continuous o present progressive, que es lo mismo, y future simple. Bien, esos son los tres tiempos verbales que hemos visto. Ahora vamos a introducir el cuarto. Al finalizar este módulo y el pasado simple, yo les voy a poner unos ejercicios especiales en el que van a tener que llevar una oración de presente simple a pasado, de pasado a presente progresivo y de presente progresivo a futuro simple. La misma oración. Vamos a aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque usted debe de dominar, ¿ok? Dominar, escuche bien, dominar al 100% estos tiempos verbales. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver qué es y cómo se come, ¿verdad? ¿Con qué se come eso del pasado simple? Ok, tenemos aquí el conversation. Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Tenemos aquí una pregunta en pasado simple, ¿verdad? Y esta conversación que vamos a tener, que ustedes van a leer el próximo lunes. Hi, Juna. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning,
Then I cleaned the apartment, did the laundry, and went shopping. And in the evening, I visited my parents. And what did you do on Sunday? I studied for our test all day. Oh no, I didn't study for the test. I just watched TV shows all weekend. Pobre, pobre Sean. Muy bien, esta conversación la vamos a tener para la próxima semana. Ok, bien. ¿Qué son los verbos regulares? ¿Por qué se le llama verbos regulares a los verbos regulares en inglés? ¿Qué es la primera parte que vamos a ver del pasado simple? Fíjense que hasta ahora yo no había mencionado verbos regulares e irregulares, no habíamos hablado de categorías, porque eso empieza a ser necesario cuando empezamos a hablar del pasado. Mientras estamos en presente simple, bien. En futuro, bien, porque el verbo forma base. Presente simple, forma base. Salvo la tercera persona del singular. Presente progresivo, ing. Llegamos al pasado y aparecen dos categorías: verbos regulares y verbos irregulares. A ver, ¿quién investigó? ¿Nadie investigó qué son los verbos regulares? Dígame, Ismael. Los verbos regulares son los verbos que forman el pasado agregando al final del verbo. Por ejemplo, walker. Muy bien. Excelente, excelente, Ismael. Entonces, los verbos regulares se caracterizan porque para convertirlos en verbos en pasado, necesito agregarle únicamente ed al final del verbo o ied dependiendo de cómo termine ese verbo. Pero vamos por parte. Los verbos regulares tienen unos compañeros que son los verbos irregulares. ¿Por qué se les llama irregulares a los verbos irregulares? Dígame, Ismael. Bien, tengo entendido, si mi memoria no me falla, los verbos irregulares, estos no siguen una regla fija, ellos cambian su forma totalmente en pasado. Pero fue el sí, que es sau, y el have, que es en pasado es have. Muy bien, excelente. Entonces, como bien dice Ismael, los verbos irregulares son verbos que no siguen un patrón, sino que el verbo en forma presente y su versión en forma pasado a veces no tiene nada que ver, a veces se parece y es exactamente igual, a veces no tiene nada que ver, a veces lo que cambia es la pronunciación, etc. Es todo un embrollo, ¿verdad? Ahora bien, ¿existe alguna forma de yo identificar un verbo regular o irregular apoyándome en una regla que, bueno, si tiene esta consonante es irregular, si tiene esta vocal es regular? ¿Existe alguna regla? Dígame, Tracy. Teacher, lo que yo sé es que el verbo regular termina en D, se le agrega la D si termina en o la O o la D. Y los irregulares puede que se le agrega o se le cambie la última letra por la S. Más o menos, teacher, porque en verdad es un mangú. Ay. Dígame, Ismael. Pero ya por lo que he leído y he estudiado, es que inmediatamente yo veo un verbo con el terminal ed, ya yo sé que es un verbo irregular, perdón, tomando en cuenta de que ya conocemos el ing, por no agregarle s y todo lo demás. Pero yo tengo que estudiar un poquito más los verbos irregulares, porque busqué varios ejemplos y como que no le interesé. No busque como que la mecánica de que se me quede. La mecánica. Yo le voy a decir ahora cuál es la mecánica. Dígame, Giovanni. Bueno, teacher, eso hay que estudiarlo más a fondo.
Pero Lo que yo tengo que los irregulares cambian totalmente, o sea que no llegan el ED, o sea, cambian totalmente. Y también que para los regulares hay alguna regla, según lo que yo estaba estudiando, o sea que depende de la terminación, se le va a agregar la D o la ED, dependiendo. Entonces, también cuando terminan en la I también, que se cambia, por ejemplo, cuando estaban estudiando el simple, ¿cómo se dice? El presente simple, cuando termina en la Y, que se le cambia por la I latina, entonces se le agrega el ED. Pero esas son unas reglas que hay que estudiar, o sea, que eso hay que estudiarlo más a fondo. Claro, eso es así. Dígame, Katie. Realmente yo los verbos los divido en lo que se le agrega, si son en pasado, si son verbos en pasado, ¿verdad? Está el pasado simple, también está el pasado participio. Y el verbo sí, que es el que cambia. Los sencillos que son. Yo me aprendo los verbos principales, lo que más yo voy a usar, porque hay verbos que realmente uno no los utiliza tan a menudo en una conversación, y como que no lo luego sí me lo aprendo, pero aprendiendo inglés al principio me aprendo como lo básico. Igual con los irregulares. Ejemplo, en el caso de go, que es went, eat, take, took, was, were. Esos que son principales, eso sí yo me lo aprendo, que son irregulares, hay que aprendérselo por el default, y la regla que yo he escuchado que tienen los verbos regulares, porque no cambian, los simples, se le agrega ed. En algunos casos cambia si termina en vocal, y así sucesivamente. Eso es lo que yo tengo de conocimiento. Muy bien. Yo me estoy aquí riendo porque la pregunta es una pregunta capciosa. Es decir, ustedes acertadamente han dicho, bueno, si yo veo un verbo que termina en ed, pues yo sé que es regular. Y si el verbo tú tienes que ponerlo en pasado y está en su forma base, ¿cómo tú sabes si es regular o irregular? Si yo te digo el verbo talk, ¿es regular o irregular? ¿Cómo yo sé que uno es uno y otro es otro? Es que viene el key del asunto. De la única manera que usted puede distinguir, de la única manera que yo puedo distinguir si un verbo es regular o irregular es sabiendo que es regular o que es irregular. Si yo tengo que sabérmelo de memoria, porque no hay ningún elemento gramatical que me permita a mí identificar uno del otro. Estamos hablando del verbo en su forma base, porque luego de que ya tiene el ed, pues excelente. Si luego el ed yo sospecho automáticamente, está en pasado. No siempre es así, pero por ahora, bueno, está en pasado. Pero si no lo tiene, si me ponen un ejercicio, me ponen estos verbos que están aquí, conviértalos en pasado, y vienen y se lo mezclan, y le ponen regular, irregular, regular e irregular en el listado. Y usted tiene que determinar cuál es regular primero, cuál es irregular, y entonces colocarle su forma correcta. Como los irregulares tienen formas distintas, que no obedecen ninguna regla, obligatoriamente tengo que aprendérmelos de memoria. Entonces, la idea es que quiero que se lleven, tienen que aprenderse los verbos regulares e irregulares como su nombre. Tienen que poderlos distinguir. ¿Ok? Eso toma un tiempo, y vamos a ver cómo a través del curso yo puedo animarles a que ustedes se familiaricen con ellos, se conviertan en amigos de ellos, porque sí o sí, para usted comunicarse, sí o sí necesita conocer una cantidad considerable de verbos. Se dice que para una conversación mínima o básica en inglés debemos de manejar por lo menos 200 verbos, por lo menos 200. Entonces es sumamente importante y solamente hay una forma de sabérselos, memorizándolos. ¿Ok? Dígame, Katie. Oh, no, teacher, se me quedó la mano levantada, disculpe. Okay. Dígame, Ismael.
Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Los verbos irregulares son, entiendo que son fáciles de distinguirlo porque sabemos que terminan en ED. Sí. Pero el problema está en los irregulares, que no tienen un terminal específico. Cambian totalmente. Les voy a mostrar un ejemplo. Miren, estos verbos que están aquí son todos verbos regulares. Todos verbos regulares. Listen, live, love, name, open, order, plan, play. Olviden la parte que aquí están en pasado. Enfóquense en la parte base. Si yo aquí no veo nada que me indique que sean regulares, nada. Si yo lo veo con la ed, bueno, yo asumo que son regulares. Pero aquí, si yo veo answer, ¿lleva ed o tiene otra forma? Arrive, ¿lleva ed o tiene otra forma? Belong, ¿lleva ed o tiene otra forma? Yo necesariamente tengo que saber que estos son regulares. Y aquí tenemos los famosos irregulares. Por ejemplo, un verbo conocido, vamos a buscar el verbo do. El verbo do es un verbo irregular y esa es su forma base. El pasado es did. Did. ¿Ok? Entonces, para yo saber que el pasado de do es did, yo tengo que haber memorizado, conocer esta información. Porque no hay nada en do que me lleve a did. Sí, yo no lo puedo inferir, no lo puedo deducir. Wow, do como tiene d, tiene que terminar en d también. No tiene nada que ver con eso. No hay regla, es un desorden. Y como es un desorden, yo tengo que aprendérmelo de memoria. También está el pasado participio, que no se los he mencionado porque no vamos a trabajar con ellos todavía. Vamos a enfocarnos únicamente en el presente y el pasado por ahora. Otro verbo que ustedes conocen, que es el verbo eat, el verbo comer. El pasado es ate. Ate. Y yo sé que es así porque lo tengo memorizado. Si yo lo veo automáticamente sé lo que tengo que hacer porque ya lo conozco. El verbo go, que ustedes lo conocen, su forma base es go. El pasado es went. Como se fijan, no hay nada de went en go ni de go en went. No se parecen. Yo tengo que saberlo. Y aquí tenemos un caso curioso que es el caso del verbo read, que es el verbo leer. Miren, fíjense en el verbo read. Presente, read. Aquí también está igual y aquí está igual. ¿Qué sucede? Y esto es curioso. Mientras que read, aquí en presente se lee así, read. Cuando está en pasado se le dice red, como rojo. Red. Entonces es la misma estructura, exactamente igual, pero cuando está en pasado se pronuncia diferente. Por ejemplo, mírenlo aquí. Déjenme ver si la computadora me deja progresar. Okay. Miren un ejemplo de cómo yo tendría que leerlo diferente. Por ejemplo, I read a book every day. Ahí esa oración está en presente simple. Pero si yo quiero decir, esta oración de aquí abajo está en pasado simple. Entonces, como esta oración de aquí abajo está en pasado simple, ya verán por qué. Este read ya no se lee I read a book yesterday, sino I read a book yesterday. Si se fijan, es la misma palabra, pero en este caso, que es una de esas excepciones, lo que cambia es la pronunciación, aunque se escriben exactamente igual. Y el elemento que me dice a mí que está en pasado es la referencia de tiempo, yesterday, que es algo con lo que vamos a trabajar en unos días. Dígame, Ismael, que vi que asomó su cabeza y se fue. Bueno, ya usted me respondió la segunda pregunta. La primera era esa, que era, la primera pregunta es que si hay más verbos que cambian su pronunciación. Y la segunda pregunta era esa, que si el terminar de la oración o el sustantivo, lo que queramos poner después del verbo, es lo que me va a determinar si estoy hablando en pasado, presente o futuro. La referencia de tiempo. Los adverbios, que son esas referencias de tiempo, como yesterday. Cuando estemos más sumidos en el tema, que ya hemos profundizado un poco más,
vamos a ver que yo puedo distinguir un tiempo de otro por la referencia de tiempo, especialmente cuando veamos el famoso presente perfecto, que utiliza referencias de tiempo indefinidas, mientras que el pasado simple necesita, demanda, exige referencias de tiempo definidas. Otros verbos irregulares que cumplan con esa situación, que les pase lo mismo, no recuerdo de ninguno realmente, de ninguno que le pase lo que le pase al rojo ahora, al verbo leer, pero sí hay otros verbos que se quedan exactamente igual, pero no cambian la pronunciación, como es el caso de set, que en pasado es set y en pasado participo es set. Está el caso de put, a ver si está aquí en este listado. No está aquí en este listado. Vamos a ver si veo otro más. Mire, el caso de wet, que es mojar, en base y en pasado es exactamente igual y se pronuncia igual. Bien, la idea de esto es simplemente, ¿verdad?, orientarlos. ¿Okay? Yo les voy a mandar este listado por el chat de WhatsApp para que ustedes empiecen a hojearlo. La clave con eso es memorizarlo. Ya cuando salgamos de este módulo y entremos al inglés intermedio, vamos a trabajar con esos verbos para ponerle pequeños prebines de manera que garanticemos que usted se force, se obligue a familiarizarse con ellos. Dígame, Ismael. Ay, perdón, profesor, porque se pregunta mucho, pero... Pregunte, aquí las preguntas son gratis. Aproveche. En cuanto a los verbos irregulares, que ahí es que nos vamos a fajar esos verbos y yo hasta que yo lo aprenda, ya que estos cambian completamente, puesto a que no sigan una regla fija. Las palabras que siempre o que suelen acompañar esos verbos en el pasado simple van a ser como mencionando valga la redundancia, un pasado, como yesterday, la semana, mes, año, una fecha. O sea, siempre que lleva un verbo irregular, siempre será acompañado en ese pasado simple. O hay más. Como dice en ese pasado simple, usted se refiere a la referencia de tiempo, como yesterday. Igual a la semana, mes, año, pasado. Todos los verbos en pasado, sean regulares e irregulares, van a tener la misma característica. Para ser más específicos, cuando estemos hablando del pasado simple, siempre habrá una referencia de tiempo. No es que esas referencias son únicas de los verbos irregulares, sino que también la vamos a usar con los verbos regulares. Por ejemplo, el verbo want es un verbo regular. Entonces yo puedo decir I wanted to see you yesterday. ¿Sí? Estoy utilizando la misma referencia de tiempo, el mismo adverbio de tiempo, ¿okay? Que es yesterday, ¿okay? I wanted. Entonces, sin importar si es regular o irregular, la referencia de tiempo, por ser un tiempo en pasado, de acuerdo a la regla, pues necesitamos tener una referencia específica de cuándo sucedió ese evento, que es la característica principal del pasado simple. Es una referencia de una acción que ya ocurrió. Por lo tanto, si es una acción que ya ocurrió, que inició y se terminó en el pasado, la referencia de tiempo debe ser específica porque ya se cerró. Si yo la ve ayer, ¿verdad? La acción fue ayer, la inicié ayer, la terminé ayer, todo quedó en el día de ayer y la referencia es específica porque no fue una acción que inició en el pasado y continúa en el presente. Bueno, en ese caso la referencia no va a ser específica porque sigue ocurriendo. Inició en el pasado, continúa en el presente, como sucede en el presente perfecto, sino que la acción inició en el pasado y se quedó por allá. Entonces, vamos a tener una referencia específica de eso, porque yo tengo una referencia específica de ese hecho, porque ya se terminó. Dígame, Giovanni. Profe, lo que yo entiendo, según lo que yo entiendo, que ella explica, por ejemplo, para saber si la oración, por ejemplo, está en pasado, o sea, siempre va a estar en pasado, pero uno la va a distinguir, por ejemplo, cuando tú te aprendes cuando es irregular, o sea, que lo único que va a cambiar es el verbo, o sea, lo que yo entendí así más o menos, según lo que yo busqué, porque cuando uno busca un ejemplo, lo que cambia es el verbo. Por ejemplo,
ejemplo, te lo pone que es irregular o irregular, pero uno tiene que aprenderse eso. Para uno saber. Para uno saber, porque por ejemplo, si ella va a formular una pregunta, por ejemplo, ella fue al trabajo ayer, ella va a utilizar el pronombre she y el yesterday del, ¿verdad? Pero el verbo es lo que va a cambiar. Ella va a tener dos o sea, así que el verbo va a cambiar y la referencia de tiempo. Eso es lo que va a cambiar en las oraciones. Si yo quiero pasar una oración de presente simple a pasado simple, lo que va a cambiar es la referencia de tiempo y el verbo. Déjenme mostrarle un ejemplo de eso para poder continuar con lo que sigue, con otro verbo que cambie. I go to the supermarket every day. Esa oración está en presente simple. Ahora me dicen, convierte eso en pasado simple. I went to the supermarket yesterday. ¿Qué cambió? Cambió el verbo, que en este caso es un verbo irregular, y cambió la referencia de tiempo. Aquí yo tenía el verbo de una forma, porque era presente simple, y la referencia de tiempo del presente simple. Es la misma estructura, el mismo pronombre, la misma preposición, el mismo artículo, el mismo sustantivo, pero adverbios de tiempo distintos, porque son acciones diferentes, y verbos en estados diferentes. ¿Sí? Entonces cambia tanto el verbo como el adverbio. El verbo como el adverbio, o la referencia de tiempo. ¿Se entendió ahí? Grosso modo. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, después de todo este preámbulo, aquí tenemos lo primero, que son estos verbos regulares. Tenemos los verbos regulares que tenemos en este listado. Vamos a ir memorizando, oiga bien, memorizando estos verbos. Tenemos el verbo stay, watch, exercise, study, shop. Ok. ¿Cómo se pronuncian los verbos cuando terminan en ed? Uno de los detalles más importantes del pasado simple, cuando hablamos de los verbos regulares, es que mientras los verbos regulares son fáciles de recordar, por lo menos de pasarlos de presente a pasado, lo más complejo que tienen los verbos regulares es esta terminación ed, y es que no siempre se pronuncia igual. Hay terminación ed que suena como de, stayed. Hay terminación ed que suena como te, watched. Hay terminación ed que se pronuncia como id, studied. ¿Ok? Entonces fíjense que no es igual. Stayed, watched, exercised, studied, shopped. ¿Y cómo yo sé cuándo van esas pronunciaciones? ¿Cuándo varían? Dependiendo de la consonante que se encuentre en el verbo. Esto es un detalle que es bastante complejo al principio de recordar, pero que usted se va acostumbrando. Y yo voy a estar aquí corrigiéndole mientras usted vaya aprendiendo para que no se le olvide. Bien, entonces, aquí tenemos el spelling para que lo podamos recordar. ¿De qué forma, cuál es la regla para agregarle el ed? En la mayoría de los casos se le agrega el ed a los verbos regulares y listo. Como caso de stay, stayed. En el caso de watch, watched, sin terminación ch. Cuando el verbo termina en e, no se le va a agregar otra e, sino que se le agrega únicamente la d, porque ya terminó en e, exercised. Cuando el verbo termina en y precedido por una consonante, se elimina la y y se agrega ied. ¿Ok? Ied, study, studied. Y cuando el verbo es consonante, vocal consonante, se duplica la última consonante y se agrega ed. Shop, shopped. Esto seguro que les suena familiar porque lo estuvimos viendo cuando estuvimos practicando con el presente simple y la tercera persona del singular. Yo les había dicho, si se aprenden eso en ese momento, esto se le hace más fácil porque es la misma regla. Esta regla de la y es importante recordar cómo funciona, porque mientras que en el caso de study, miren aquí el cursor, en el caso de study termina en y precedido por una consonante, en el caso de play termina en y precedida de una vocal.
cuando la Y está precedida por una vocal, se le agrega el ed y no se produce cambio alguno. El cambio se produce únicamente cuando la Y está precedida de una consonante, como en el caso de study, studied. ¿Se entendió esa parte ahí? Sí, teacher, yes, teacher. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Aquí vemos algo interesante y es que vemos que aparece un didn't. Ok, cuando hablamos de el pasado simple, para yo afirmar en pasado simple, pues simplemente digo, por ejemplo, I stayed home. Me quedé en casa. La estructura es esta que vemos aquí. Esta es la estructura del pasado simple. Sujeto, seguido del verbo en pasado, seguido del complemento, que es el resto de la oración. No hay ningún problema ahí. Ahora bien, si yo quiero decir que no me quedé en casa, por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, los verbos regulares e irregulares no tienen una forma negativa natural en ellos, sino que necesitan de un auxiliar. Y aquí vamos a ver el auxiliar que habíamos visto en el presente simple, que es el auxiliar did y didn't. ¿Ok? En el caso de la negación es did not, pero normalmente lo vamos a ver en su forma de contracción. Didn't. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero decir que yo no me quedé en casa, yo digo I didn't stay home. Si no me quedé en casa. No me quedé en casa. I didn't stay at home. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero es que el didn't siempre va a ir antes del verbo. La negación del verbo va antes, no puede estar después, porque no estaría negando el verbo, sino lo que sigue. Entonces es un orden lógico. El didn't debe estar antes del verbo, que en este caso es stay. Y siempre que yo uso didn't o did en una pregunta, el verbo se queda en su forma base. No puedo tener esto. No puedo tener didn't y ed. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que habíamos visto con does y los verbos en la tercera persona del singular. ¿Ok? Yo digo he runs, pero yo no digo he doesn't runs. ¿Por qué? Pues ya tengo doesn't. Se queda igual. He doesn't run. Entonces la misma regla, pero aquí aplicada a los verbos en pasado. Entonces, I didn't stay at home. Didn't stay at home. ¿Ok? Siempre que utilice didn't o did en una pregunta, que lo veremos después, voy a mantener el verbo en su forma base. Esta es una de las cosas que más tiempo les va a tomar acostumbrarse a ustedes, pero ustedes se terminarán acostumbrando y dominando esto fácilmente. ¿Ok? Es simplemente acordarse. Aquí, de todas formas, yo le puse la estructura para que lo pueda recordar. Cuando voy a negar una oración en pasado, necesito el subject, que es el sujeto, seguido de didn't, seguido del verbo en su forma base, seguido del complemento. Y listo. Por eso si ven esta columna que está aquí, todos los verbos le hace falta el ed. ¿Por qué? Porque está didn't. Entonces, cuando yo tengo una referencia de pasado negando, no tengo que volver a colocarle la ed al verbo. Si lo hago, está mal. Voy a preguntar, ¿se entendió eso? Yes, teacher. Yes, No, teacher. muy bien. Vamos bien, vamos bien. Ok, entonces, tienen que aprenderse estos verbos que están aquí de memoria, empezar con estos. Y saber que son regulares, porque en el examen, ¿verdad? Voy a trabajar con estos verbos que están aquí. Vayan tomando nota, estos que están aquí. Tienen que aprendérselos. Entonces, la próxima tarea va a ser esto que está aquí. Van a llenar estos espacios agregándole estos verbos que están aquí en pasado. Todos estos verbos que están aquí están en pasado simple. Lo van a colocar en pasado simple y todos son regulares. Así que a todos se le agrega ed. Lo que tienen que recordar es la regla que está aquí atrás al momento de realizarlo. Entonces, deben de aprenderse todos estos verbos que están entre paréntesis.
deben de saber qué significan y cómo se pasan a ED, porque van a estar en su examen. Fíjense que no le hablé del listado, estoy hablando únicamente de los verbos que aparecen en su libro de texto, que son un puñadito, 2 o 3. Entonces deben de aprendérselos, porque en la prueba que tendrán les voy a poner ejercicios para colocar estos verbos de manera correcta. Entonces es importante practicar primero antes de realizar ese examen. Dígame, Tracy. Teacher, para pedir un permiso que me voy a tener que retirar, pero voy a estar atenta a recibir las tareas para hacerlas. Okay, perfecto. Adelante. Gracias y sorry. It's okay. Entonces tenemos aquí la segunda tarea. Esta sería la tercera tarea, ¿verdad? Tienen que hacer lo mismo, pero esto es diferente. Aquí van a utilizar su propia información. Es decir, dice aquí yesterday, ayer, last night, anoche, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. La idea es que usted responda a esto aquí en base a su información. Dice aquí ayer, yo vi un juego de básquetbol. Bueno, yo no lo vi, entonces lo coloco en negativo. Yesterday, I didn't watch a basketball game. Anoche me quedé en casa. Bueno, sí, me quedé en casa. Entonces, last night I stayed home. Last week, limpié la casa. No, yo no la limpié. Entonces, last week I didn't clean the house, etc. Eso es lo que van a hacer, llenarlo con su información. La idea de esto es jugar con el verbo en pasado normal y su negación didn't, ¿verdad? Aquí está lo de la pronunciación. No se preocupen por eso. Yo les voy a mandar también una imagen donde le muestra todos los tipos de combinaciones, o no combinaciones, sino las terminaciones de los verbos que normalmente se pronuncian como T, que se pronuncian como D y que se pronuncian como ID. Lo van a ver todos para que se vayan familiarizando. De todas formas, les voy a mandar este audio que está aquí para que escuchen cómo se pronuncia cada uno de estos. Van a ver que estas se pronuncian como una T: cooked, decided, exercised, invited, listened, shopped. Muy bien. Entonces, muy bien. Ok. Entonces, para que ustedes me vayan procesando eso, lo vamos a hacer hasta ahí. Vamos a hacer hasta ahí para que vayan procesando eso. Entonces, repito, tenemos esta conversación para el lunes. Aprenderse estos verbos, y estos que están aquí son los mismos, con 1 o 2 que se añade de más. ¿Verdad que sí? Y escuchar esto. Esto no se lo voy a colocar para que se me puedan concentrar en estos verbos que están aquí y se lo puedan aprender de memoria, porque de aquí hacia atrás es que va a ser la práctica de esta semana, ¿ok? No le voy a colocar ningún otro verbo que no se encuentre en este listado que está aquí. Bien, y ya entonces el lunes vamos a trabajar con esto y veremos los verbos irregulares y todo eso poco a poco, porque la idea es que capten el tema. Ya ahí podremos ver los irregulares y las preguntas con did y todo lo que eso trae. Bien, entonces chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a eso? Todo claro, teacher, menos por mí, que hay que practicar muchísimo esos verbos. Así es. Entonces chicos, si no hay ninguna pregunta, esta clase va a estar disponible en el día de mañana. Ustedes saben que ya les confirmé que mañana en la tarde va a estar disponible su próxima práctica. Ya les avisé de dónde va para que no les sorprenda nada y les pueda ir muy bien. Simplemente practican eso que les mostré, buscan la regla que está ahí mismo, lo escriben, se lo aprenden y ya cuando lo vean lo podrán distinguir. La idea es que usted vaya puliéndose con eso. Entonces se va familiarizando con esos verbos y nada, el próximo lunes con las tareas y vamos a avanzar más con el pasado simple y ver hasta dónde llegamos. Pero como les dije, la idea es que ustedes lo comprendan muy bien, porque esto es un tema medular de su progreso y de su avance con el idioma inglés. Muy bien, entonces si no hay más nada chicos, have a really nice rest of the week.
enjoy your weekend and see you on Monday again at 6:30 p.m. Goodbye. Good night. Bye. Good Bye, night. good night. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night.